dicho, soy Alonso, soy el nuevo dentro de lo que es Edu. Tengo el principal problema de que soy de Albacete, entonces no voy a poder estar siempre aquí con vosotros todos los viernes, pero todos los viernes que esté por Valencia, pues para mí será un placer estar por aquí y ayudaros lo que pueda ayudaros, ya que vengo de un perfil muy distinto al que seguramente tengáis normalmente en estas clases. Yo, como os he dicho, nací en Albacete, ahí hice todos mis estudios hasta el instituto, y cuando acabé el instituto, pues decidí entre comillas, moverme a Valencia. ¿Por qué lo decidí entre comillas? Porque me tuve que mover a Valencia porque no entré a medicina en Albacete y me tuve que buscar otro sitio donde estudiar la universidad. Quería estudiar medicina, pero terminé estudiando bioquímica y ciencias biomédicas aquí en Burjasot, en la facultad de la Universidad de Valencia. Pero no lo entendéis como que, joder, que no pude entrar a medicina, tal, porque es una de las cosas que también os quería comentar, que hay veces que este tipo de cosas te terminan cambiando la vida a bien. Yo quería entrar a medicina, terminé entrando a bioquímica y he terminado destacando bastante en bioquímica, me ha terminado yendo muy bien y me alegro muchísimo, es una de las cosas que más me alegro de no haber entrado a medicina y poder estudiar esta carrera aquí. Después de la carrera empecé un máster que era estos habilitantes que se necesitan para hacer la tesis doctoral, porque quería hacer la tesis doctoral, y empecé mi tesis en el Instituto de Biomedicina de Valencia, que es donde estoy ahora trabajando. En el Instituto de Biomedicina de Valencia, este ya es un poco muy apartado de lo que voy a hablar después, pero a lo que me dedico en el día a día es a estudiar cómo hablan las bacterias entre sí. Yo soy microbiólogo y las bacterias envían unos pequeños mensajeros, envían como unos mensajes que les permite tomar decisiones de manera así casi democrática. Van enviando un mensajito y cuando hay suficiente de ese mensaje toman una decisión muy importante. Eso es lo que se llama quorum sensing y es algo así como un Twitter o un WhatsApp del mundo microbiano y eso es a lo que me dedico. Pero a mitad de mi tesis siempre soy una persona que le gusta mucho aprender y aprender cosas nuevas y ponerme retos, y ya a mitad de la tesis me parecía que eso era demasiado poco, solo estar con la tesis. Entonces empecé a programar en Python, empecé a aprender por mi cuenta, luego hice una estancia en el Instituto Pasteur para aprender a programar mejor y aprender cosas de bioinformática, me empezó a picar el gusanillo de la programación y dije, vale, pues voy a intentar aprender todo lo que pueda sobre esto en algún campo que sea emergente. Entonces me metí directamente en un máster de Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha para aprender ciencia de datos y computación en la nube y todo lo que pudiera aprender para utilizar estos nuevos conocimientos que estaba teniendo aplicados a mi background, que era el de la bioquímica y el de la biomedicina. Pero bien, ¿qué es la ciencia de datos? Porque se escucha mucho este término, pero no todo el mundo sabe lo que es. Pues ciencia de datos implica cualquier cosa con la que utilicemos datos. Desde lo más sencillo como puede ser hacer una gráfica con unos datos que tengamos, como esta de qué piensa la gente cuando un parche enoja a una persona, que unos piensan que lesión, otros que moda, pero la mayoría pensamos ya. Pero también la inmensa mayoría además, una de las cosas más importantes que está ahora teniendo mucho tirón en la ciencia de datos es las inteligencias artificiales. Como decir, desde las más sencillas hasta las más complicadas, como podría llegar a ser Terminator, que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en inteligencia artificial. En una máquina que es capaz de pensar igual que un humano, pero hecha de hierro y que es casi indestructible y esto puede acabar con la humanidad. Pues no es tan así. Cuando explicamos un poquito más qué es una inteligencia artificial, que es en lo que me estoy empezando a centrar un poquito, es cualquier algoritmo, cualquier método matemático o informático que utilicemos para imitar la inteligencia humana. No es que sean realmente inteligentes, sino que los entrenamos para que hagan una cosa muy concreta. Tú puedes hacer, por ejemplo, un modelo para predecir la posibilidad de supervivencia que tenía una persona cuando se embarcó en el Titanic, solo sabiendo su sexo, su edad, este tipo de cosas. Puedes hacer un modelo de inteligencia artificial para predecir la probabilidad de padecer una determinada enfermedad. Aunque sí que es verdad que, pese a que estén entrenados normalmente para hacer cosas muy específicas, cada vez se está avanzando más en este mundo y estamos llegando a cosas mucho más complejas. En estos 2 últimos años se ha cambiado muchísimo todo el mundo de la inteligencia artificial, está siendo un campo súper emergente y se está llegando a hacer cosas mucho más complicadas, como por ejemplo el ChatGPT, que no sé si lo ha escuchado alguien, es un modelo de inteligencia artificial que lo han enseñado con un montón de texto que han cogido de internet y ahora lo que consigue es imitar la forma que tiene de hablar un humano, llegando a pasar incluso el test de Turing. Ese test de Turing es una cosa de estas que se hablaba al principio de la informática, de oye, vamos a poner límites hacia dónde podemos llegar. El test de Turing decía, oye, no deberíamos crear un robot o una inteligencia artificial que no podamos distinguirla de un humano. Pues en algunos casos, se ha llegado a superar esa fase. Cuando tú estás hablando con ella, no sabes si estás hablando con un humano de verdad o con un robot.
Sí que hay que decir que eran cuestiones muy concretas y que sigue teniendo sus fallos, sobre todo que principalmente habla como un humano, pero se inventa lo que dice, pero desde donde venga. Y luego también, una de las cosas, uno de esos hallazgos que se ha llegado últimamente en inteligencia artificial y que nunca se pensaba que podría llegar, por lo menos estos últimos años, no se creía cercano que los robots o las inteligencias artificiales pudieran llegar a hacer este tipo de cosas, es crear pinturas desde cero, es decir, que presenten creatividad, que tengan creatividad, que tengan la capacidad de generar cosas de nuevo, no solo la de imitar o copiar cosas que ya les estamos dando. Y es uno de los ejemplos que os quería poner hoy de cosas que son muy interesantes de inteligencia artificial y que podríamos utilizar algún día por aquí. Vamos a hacer una pequeña demo para ver cómo funciona. Dentro de estas inteligencias artificiales que son capaces de generar cosas desde cero o generar imágenes, tenemos Stable Diffusion. Hay muchas, puede que hayáis escuchado de DALL-E 2, que es la que funciona un poquito mejor, aunque esa versión es de pago, por eso no la vamos a ver aquí. Pero Stable Diffusion lo que han hecho es coger una infinitud de imágenes, como podrían ser estas dos imágenes, pues tienen millones y millones de imágenes en una base de datos, y en cada imagen les han puesto una descripción con palabras de qué es cada una de esas imágenes. Por ejemplo, en esa primera imagen podríamos decir que se ve un dinosaurio y que el dinosaurio tiene un estilo realista. En la segunda vemos que tenemos un mono, pero que no es un mono realista, no es un mono de verdad, es un mono que está hecho de lana. Pues el modelo de inteligencia artificial con todas estas imágenes va aprendiendo y va viendo cómo nosotros describimos este tipo de imágenes. Y lo que nos permite es, al meterse en la inteligencia artificial y aprender con todos estos datos, nos permite decirle, por ejemplo, oye, hazme un dinosaurio hecho de lana. Y como ha aprendido cómo es un dinosaurio y cómo es los muñecos hechos de lana, te genera un dinosaurio hecho de lana en una imagen. Pero no os creáis que esto lo que está haciendo es buscar en su base de datos alguna foto que tenga que se parezca a un dinosaurio hecho de lana, sino que la está generando completamente desde cero. Así que esta barrera que teníamos de que solo los humanos podíamos ser creativos, hacer arte, ya la hemos superado. Parece que íbamos a tardar muchos más años en ver esto. Así que para que veáis y podamos jugar un poco con cómo funciona este tipo de inteligencia artificial, que creo que esta es bastante interesante, os voy a enseñar cómo funciona Stable Diffusion. Stable Diffusion se puede utilizar online, el que quiera el link se lo puedo mandar, es totalmente gratis y lo podéis usar aquí. Y así es como funciona. Tenemos aquí un cuadrito en el que tenemos que poner, sí que es verdad que a día de hoy todas están en inglés, así que tú tienes que describirle la imagen que te quieras generar en inglés, le das a Generate Image y ahora vamos a probar a hacer algunas pruebecitas para ver qué tipo de imágenes nos puede. Antes de ponernos a jugar un poquito con Stable Diffusion, os quiero comentar que esto ya está tan a la orden del día que ya hay trabajos que se especifican solamente en cómo, es lo que se llama prompt engineering, que se trabaja solamente para saber cuál es la manera más óptima de pedirle una imagen a estas inteligencias artificiales para que te genere la imagen perfecta. Porque se ha visto que, según los marcadores que tenían estas imágenes, pues utilizando en vez de Realistic, utilizar 3D Imaging, te salen unas imágenes mucho más bonitas o mucho más perfectas que cuando lo haces con otro tipo de palabras. Entonces, esto diría que es el futuro, pero ya desde el año pasado es el presente. Y ahora, si queréis, vamos a hacer alguna pruebecita, puedo probar yo a poner alguna y si a alguna le hace ilusión podemos decir alguna frase o alguna imagen para que veáis que no me lo he venido preparado de casa. Puedes preguntarle casi cualquier cosa, a veces lo hace mejor y a veces lo hace peor, pero sí que te puede generar imágenes desde cero. A ver, ahora para hacer una prueba, cosas que se me ocurren, podríamos poner car, Bien. Veis que siguen teniendo sus fallos y que se tiene que trabajar un poquito para que sea una buena imagen, pero son imágenes que ya son bastante realistas de lo que le he pedido. Le he pedido un gato conduciendo un robot en la ciudad de Nueva York. Podéis ver que la ciudad, en el fondo, desde las imágenes que nos han generado, seguramente se parezca a Nueva York, pero esa calle ni siquiera exista. Sea solo una calle que se ha generado, que con ese tipo de edificios o con ese tipo de personas o de carteles nos haga parecer que es Nueva York. Lo mismo con el gato. Vemos que sí, tiene forma de gato, pero si te pones a fijarte bien, siguen cometiendo algunos errores. Este gato, por ejemplo, en la cara parece que los ojos y la boca se le han juntado todo en un punto.
este de aquí también tiene algunos rasgos un poco peculiares, o este de aquí tiene dos cabezas, por ejemplo. Son imágenes que de una primera instancia te consiguen engañar. Cuando te fijas en el detalle sí que hay cosas que todavía les cuesta un poquito de comprender, como por ejemplo muchas veces las manos. Nosotros sabemos que tenemos 5 dedos, pero el programa solo ve que tiene algunas protuberancias y lo mismo te pone 6 o 7 dedos, pero hay algunas, en especial DALL-E 2, que funciona un poquito mejor que esta, a ser de pago, que llegan a engañarte ya completamente, que incluso Stable Diffusion ha llegado a ser ya campeona de algunos concursos de imagen digital en las que una persona se ha presentado con una imagen generada con esta inteligencia artificial y luego solamente retocado un poco con unos filtros, la han enviado a un concurso sin decir que esto era generado por una inteligencia artificial y ha ganado el concurso a la mejor creación digital. Así que podéis ver aquí un poco de este tipo de cosas que están muy a la orden del día, que creo que son muy interesantes y que a día de hoy ya no tanto esto que son dinosaurios, son gigantes de la inteligencia artificial, pero ya sí que desde nuestros propios ordenadores podemos empezar a aprender un poquito de este tipo de cosas sobre la inteligencia artificial, hacer tus propios modelos y empezar a trabajar un poquito en este mundo. Esto es lo que puedo aportar dentro del Java. Yo no vengo del Arduino ni de este tipo de cosas, ni tengo ninguna idea de ingeniería electrónica, pero si esto os interesa, pues creo que puede ser interesante algunas cositas.